Ejemplo número 37. Hallar el dominio, el rango y dibujar la gráfica de la función f que va del conjunto A hacia los números reales. Sabiendo que A es el intervalo, ¿no? Menos 2, 4, cerrado en menos 2 y abierto en 4. Y la función está definida como este cociente con dos valores absolutos. Para poder encontrar el dominio y el rango y poder hacer la gráfica, es conveniente escribir esta función en forma seccionada. Es decir, lo vamos a escribir de tal manera que no tenga las barras de valor absoluto. Y para conseguir, ¿no?, escribirlo en esa forma, en la forma seccionada, entonces lo que vamos a hacer es encontrar los puntos críticos, ¿no? Aquí observo que va a tener dos puntos críticos, el x igual menos 1 y el x igual 3. Esos puntos críticos van a dividir a la recta de los números reales, pero esos números, ¿no?, solamente van a estar comprendidos en este intervalo, en A, porque ese es el dominio de la función. Por eso entonces aquí encontramos los puntos críticos, que es menos 1, x igual a 3 también, y esos puntos críticos pertenecen a este intervalo, que es el dominio de la función f. Luego decimos entonces que el conjunto A o ese dominio es igual, ¿no?, a la reunión de esos tres intervalos, ¿no? Si reunimos esos tres, entonces vamos a obtener el dominio de la función f. Gráficamente lo podemos ver, ya lo vamos a observar, pero antes también es conveniente saber la definición del valor absoluto de x más 1. Y decimos entonces que el valor absoluto de x más 1 se define de esta forma. De una vez ya estoy aplicando la definición. Pero también es conveniente recordar el valor absoluto de x menos 3. Nos va a servir, ¿no?, para escribir la función en forma seccionada. Ahora sí, como hemos encontrado los puntos críticos menos 1 y 3, lo ubicamos, ¿no?, en la recta. Pero esa recta solamente está comprendida entre menos 2 y 4, porque así dice el dominio, ¿no? Solamente en ese dominio se va a trabajar entre menos 2 y 4. Por esa razón, los intervalos quedan definidos de esta forma, ¿no? Cerrado en menos 2, abierto en menos 1. Cerrado en menos 1, abierto en 3 y cerrado en 3 y abierto en 4. En cada uno de los intervalos vamos a saber cómo es el valor absoluto. Entonces aquí ya escribí los resultados, ¿no? Y aquí entonces decimos así: el valor absoluto de x más 1 es menos x más 1. ¿Y por qué sale x menos x más 1? ¿No? Lo que tenemos que hacer es ver dónde hay intersección de este intervalo, ¿no? Aquí estamos diciendo x menor que menos 1. Y aquí observo, en este valor absoluto, observo x menor que menos 1. Entonces quiere decir que el valor absoluto de x más 1 se va a escribir como menos x menos 1. Ese valor de menos x menos 1 es lo mismo que escribir aquí, ¿no? Si le aplico el signo, voy a obtener menos x menos 1. De igual manera, observamos en el valor absoluto de x menos 3. Aquí dice x menor que 1 y mayor o igual que menos 2. Pero aquí, ¿no?, este intervalo se va a intersectar con x menor que 3, va a haber intersección. Por lo tanto, entonces, el valor absoluto de x menos 3 se va a escribir como menos x más 3, o lo que es lo mismo escribirlo así. Si aplico el signo, voy a obtener menos x más 3, ¿no?, lo mismo que tengo aquí. Y así logramos entonces el valor de cada uno de los valores absolutos en este primer intervalo. De igual manera en el segundo y en el tercero, ¿no? Por lo tanto, entonces, conociendo esos valores absolutos en cada uno de los intervalos, vamos a escribir esta función en forma seccionada. Y para encontrarlo en forma seccionada, lo que vamos a hacer es reemplazar esos valores absolutos en la función original, ¿no? Pero claro, vamos a hacer la consideración en cada uno de los intervalos. Por lo tanto, entonces decimos, si el x pertenece a este primer intervalo, entonces, ¿cómo queda la función? Lo que hago es reemplazar, ¿no?, reemplazar los valores absolutos aquí
que están representados en este intervalo, ¿no? Y por eso escribo menos x más 1 y en el denominador escribo menos x menos 3. Resuelvo, simplifico, ¿no? Y es conveniente escribirlo así, de tal manera que ya vamos a decir que la función en este intervalo va a estar representado por esta suma, ¿no? De 1 más 8 sobre x más 4. Y así, ahora sí, en el segundo intervalo también, ¿no? Decimos cuando x pertenece a este intervalo. Entonces, ¿cómo queda la función, no? Reemplazo los valores absolutos, ¿no? Tal como se indica aquí, y resolviendo vamos a obtenerlo de esta forma. Más aún, ¿no? Aquí también lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Menos 1 más 2 sobre 4 menos x, ¿no? Lo que se hace es dividir, ¿no? Para obtener esta forma se divide y obtenemos de esta forma, ¿no? Que es conveniente a veces para encontrar el rango de la función, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, nos falta el tercer intervalo, ¿no? Cuando x pertenece a 3,4. Entonces, ¿cómo queda la función? Aquí vamos a reemplazar, ¿no? Bueno, el valor absoluto de x más 1 es lo mismo, ¿no? Es x más 1 y el valor absoluto de x menos 3 es x menos 3. Entonces reemplazo y ¿qué obtenemos? A ver, vamos a obtener aquí en el numerador más 1 menos 3 es menos 2 y aquí 1 menos 3 es menos 2. Entonces vamos a obtener x menos 2 entre x menos 2 va a ser 1. Y así logramos la función en este tercer intervalo. En consecuencia, entonces, esta función que tenía o que tiene, ¿no? Valores absolutos, lo podemos expresar sin valores absolutos, ¿no? De la siguiente forma. Y así va a quedar la función f de x, ¿no? Va a estar formada por las tres funciones. La función f sub 1, la función f sub 2 y la función f sub 3, conforme lo hemos encontrado aquí. Y cada una en su respectivo intervalo, ¿no? Y ese intervalo es su dominio. Esos dominios son justamente estos intervalos que hemos encontrado aquí en este gráfico. El primer dominio dice menos 2, 1, ¿no? Y ahí está. El segundo dominio, menos 1, 3. El tercer dominio, 3, 4. Y así logramos escribir esta función como una función seccionada. Ahora sí podemos encontrar el dominio de f. El dominio de f viene a ser la reunión de estos tres dominios. Por lo tanto, entonces, si reunimos estos tres dominios, vamos a tener como dominio de f igual al intervalo menos 2, 4. Ahora vamos a encontrar el rango de la función f. Para encontrar el rango de la función f, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el rango de cada una de estas funciones que le he llamado f sub 1, f sub 2 y f sub 3. Entonces, el rango lo vamos a encontrar construyendo la función. A partir del dominio se construye esta función y vamos a obtener el rango de f sub 1, de igual manera el rango de f sub 2 y por último el rango de f sub 3. Aquí ya sabemos que el rango es 1, ¿no? El valor de y es 1. Entonces el rango de f sub 3 es solamente un valor que es el 1. La reunión de esos tres rangos que vamos a encontrar nos va a dar el rango de la función f. Y empezamos entonces encontrando el rango de f sub 1 a partir del dominio de f sub 1. Esto significa que el x es mayor o igual que menos 2 y menor que menos 1. Entonces construimos el f sub 1, ¿no? Vamos a construir el f sub 1. El paso que sigue aquí es restar 4. Entonces a todos los términos le resto 4 y me va a quedar así. X menos 4, aquí me queda menos 6 y aquí nos queda menos 5. Le estoy restando menos 4 a todos. Luego, pero x menos 4 dice que la función f sub 1 está en el denominador. Entonces, invertimos aquí, aplicando las propiedades respectivas, y nos va a quedar que 1 sobre x menos 4 es mayor que menos 1 quinto y menor que menos 1 sobre 6, o que 1 sexto, ¿no? Y luego la función dice aquí 8 sobre x menos 4, entonces a todos lo multiplico por 8. Ya está multiplicado por 8. Pero además me dice que aquí es positivo. Bueno, y aquí también es positivo, ¿no? Pero también me dice que debo sumar 1. Entonces a todos le sumo 1.
Y al sumarle 1 a todos, vamos a obtener este resultado. Menos 8 quintos más 1 nos va a dar menos 3 quintos. Y menos 8 sextos más 1, simplificando, vamos a tener menos 1 tercio. Y así hemos construido la función f sub 1, que es 1 más 8 sobre x menos 4. Esa es la función f sub 1. Y lo puedo escribir así, pero la función f sub 1 también representa el y. Quiere decir que el y va a ser mayor que menos 3 quintos y menor o igual que menos 1 tercio. Y eso representa el rango de la función f sub 1. De igual manera, encontramos el rango de la función f sub 2 a partir del dominio, ¿no? Entonces, decimos que el dominio de f sub 2, o sabemos que el dominio de f sub 2 es menos 1, 3. Cerrado en menos 1, abierto en 3. Y esto de aquí lo podemos escribir de esta forma, ¿no? X mayor o igual que menos 1 y x menor que 3. Entonces, a partir de aquí, construimos la función f sub 2 igual como lo hicimos, ¿no? En la construcción de la función f sub 1. Aquí dice, ¿no? Menos x. Ah, entonces lo multiplico por menos a todos, ¿no? Aquí se hace positivo y si lo multiplico por menos, las desigualdades cambian, ¿no? Y nos queda así. Luego le sumo 4. A todos le sumo 4 y obtenemos este resultado. Pero 4 menos x está en el denominador. Aplicando entonces la propiedad respectiva, ¿no? Invertimos y decimos que 1 sobre 4 menos x va a ser, esta es la lectura, ¿no? Va a ser menor que 1, ¿no? Y aquí mayor o igual que 1 quinto. Así nos va a quedar entonces invirtiendo 4 menos x, ¿no? Aplicando por supuesto la propiedad respectiva o el teorema respectivo. Y seguimos construyendo, ya tenemos por lo menos 1 sobre 4 menos x. Pero dice que en el numerador debe ser 2, entonces a todos le multiplico por 2 y ya tenemos 2 sobre 4 menos x. Y le resto 1, aquí dice menos 1. Entonces aquí vamos a decir 2 quintos menos 1, aquí menos 1 y aquí 2 menos 1. Por lo tanto, entonces vamos a obtener el siguiente resultado, ¿no? Aquí decimos 2 quintos menos 1 nos va a dar menos 3, ¿no? Menos 3 quintos. Y aquí 2 menos 1 nos queda 1. Y aquí simplemente menos 1. Y hemos construido esta función. Esta es la función f sub 2, ¿no? Y por eso escribo así. En consecuencia, entonces, el rango de f sub 2 va a ser el intervalo desde menos 3 quintos hasta 1. En menos 3 quintos cerrado y en 1 abierto. Y por último, el rango de f sub 3, ¿no? Como aquí es un número, es una función constante, entonces el rango es solamente el valor de y igual a 1. Por esa razón, escribimos así el rango de f sub 3. Y la reunión de los tres rangos me da el rango de la función f. Reunimos esos tres rangos y vamos a obtener este intervalo, ¿no? Y así logramos entonces el dominio de la función f y el rango de la función f. Pero primero hemos escrito esta función que tiene valor absoluto, lo hemos escrito en forma seccionada. Ahora sí, esta función lo podemos ya graficar, ¿no? Consideremos o la gráfica solamente en este intervalo, ¿no? Entre menos 2 y menos 1. Entonces decimos, cuando x vale menos 2, ¿no? Vamos a encontrar un punto y vamos a trazar el gráfico de esta función. O, bueno, aquí es abierto, pero también podemos tomar cuando vale menos 1, entonces nos va a indicar que el valor de y, ¿no? Vamos a escribir el punto respectivo. Y así vamos a lograr esta gráfica. Observen que aquí la de color rojo, ¿no? Es la gráfica que representa a 1 más 8 sobre x menos 4. ¿Y cómo lo hemos obtenido, no? Ubicando simplemente algunos puntos, ¿no? Decimos cuando x vale menos 2, entonces voy a obtener un punto por aquí, ¿no? O cuando x es menos 1, aproximadamente, aquí va a ser abierto, ¿no? Sí, va a ser abierto, pero aproximadamente nos va a dar menos 3 quintos, ¿no? Y así, la segunda función de color azul lo graficamos en el intervalo menos 1, 2, menos 1, 3, ¿no? Y ahí está, menos 1, 3. Dándole valores a x, también vamos a formar, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos decir cuando x vale 2, aquí va a ser 0, ¿no? Aquí voy a obtener un punto. Es conveniente entonces ubicar más puntos. Cuando x vale 2 aquí,
la función vale 0 y por eso va a pasar por este punto, ¿no? Pero también podemos decir cuando x vale 3, entonces aproximadamente, ¿no?, va a ser 1, porque aquí es abierto, ¿no? Entonces, esa es la gráfica en su respectivo dominio, ¿no?, entre menos 1 y 3. Y por último, la gráfica de f sub 3 es una recta horizontal, y igual a 1. Bueno, sería así, ¿no?, toda esta recta, pero solamente se considera en el intervalo 3, 4. Y así logramos entonces la gráfica de esa función, ¿no? Y observamos que el dominio de la función f, conforme, ¿no?, lo hemos encontrado aquí, dice que el dominio es desde menos 2 hasta 4. Y justamente ahí está, ¿no? Todo el dominio. Desde menos 2 hasta 4 es el dominio de la función f. ¿Y quién es el rango? ¿No? El rango de la función f. Hemos encontrado que va desde menos 3 quintos, y ahí está menos 3 quintos hacia arriba, ¿no?, hasta el número 1. Y gráficamente también estamos observando el dominio y el rango de la función. Y aquí y así queda resuelto el ejemplo número 37.